Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Mi nombre es Fairuz y voy a estar acompañándolos el día de hoy en esta entrevista. Como les digo siempre, por favor déjennos acá en los comentarios el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están visitando, y los invito también a participar, a través de todas sus preguntas y comentarios que estaremos conversando con nuestro presentador. Un saludo a todos los que se están sumando allí a través de la pantalla. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estén viendo. Veamos, quiero enviar un saludito hasta Buenos Aires, Argentina, que nos mandan saludos por acá, también hasta España. Muchísimas gracias a los que siguen sumándose a el directo. El día de hoy vamos a estar con María Alejandra Otaegui, quien nos va a hablar sobre la mirada compasiva en el abuso emocional. Ella es psicóloga y formada en dependencia, abuso emocional, trauma y narcisismo. Ha trabajado durante varios años en recursos humanos para empresas y actualmente ayuda a personas a través de sus consultas online. Hoy hablaremos del punto de vista compasivo en el abuso emocional desde dos afluentes diferentes. Por un lado, el enfoque de la persona víctima del abuso, cómo se siente y qué espera de la otra persona para decidir permanecer a pesar de estar en un vínculo de abuso. Y por el otro, el enfoque del terapeuta que acompaña a la víctima en su proceso, ayudándola a transitar las emociones y el dolor, encontrando el camino adecuado para que pueda sanar. Así que voy a hacerle entonces llegar la invitación a este directo a María Alejandra Otaegui para que nos acompañe. Por acá les voy a dejar de todas maneras y los resolvamos en este espacio. Hola María Alejandra. ¿Me Hola, escuchas? ¿cómo estás? Sí, ¿me escuchas tú o no? Te escucho, pero no te veo. Sí, Veo yo tampoco te veo. oscuro. Sí, se ve completamente oscuro, espérame. Ok, veamos. Quizás estés usando la cámara en otra aplicación, tal vez. No, no es lo mismo No. de siempre. A ver, ¿nos quieren contar, por favor, si nos ven a las dos? Déjennos por aquí en los comentarios si nos están viendo. Sí, ¿nos ven o no? Porque Yo no te veo, veo solo negro. sí, yo Pero también bueno, veo todo negro. A ver, déjame, y si cambio, a lo mejor. hagamos, ahí No, estás. sí, Ya cambié veo los la cámara. audífonos. Sí. ¿Tendrías la cámara al contrario? O sea, ya se puso clarita la cámara, hubo como un movimiento. Sí, es que cambié los audífonos, pero no veo nada. Y eso que hicimos la... ¿Va? No Sí, sé. es de la cámara. Ahí veo como un 8 de algo, creo. Sí. A ver, ¿Te das la cámara al revés? eso es lo que estabas viendo, fíjate. La cámara al revés, espérame. Dale. Ahí Ahora sí o no. estamos. Sí, ¿cómo estás? Ahora sí. Bien, bien. Oye, buenas noches por allá, pues. ¿Quieres? ¿Te puedo pedir por favor si bajas un poquito la cámara porque está muy alta y casi no te veo? Espérame. Ahí sí. Un poquito más arriba. Bueno, ahí está mejor. Ahí está mejor. Es que ya tendría que estar así como sosteniendo así. Ahí. Ahí está. Ahí un poquito más abajo, fíjate que hay mucho espacio arriba. Ahí está mejor. Por arreglarla. Cancelar, dejar acá. Ahí sí, ¿o no? Muy lejos me veo. Ahí o no. Ahí tienes que bajar un poco más la cámara porque ahí estás.
Ahí con la mano mejor. Bueno, bueno, cuéntenos, por favor, si nos escuchan bien. Yo te escucho y te veo perfectamente. Creo que si te puedes quitar los auriculares, ¿tienes? Es que estoy en un lugar donde hay mucho sonido. Los Vale. auriculares, es que si no van a escuchar el ruido. Estoy en mi casa y van a escuchar el ruido. Tengo 4 niños Ah, y, pero y igual están ahora estudiando sí y comenzamos. están. Vamos, perfecto. Hay A frío, ver, ¿no? ahí estamos. Ahí te veo maravillosamente. Ahí sí. Oye, buenos días para algunos que nos van a ver mañana, buenas tardes para Chile y buenas noches para España. Qué gusto tenerte con nosotros, María Alejandra, y súper interesante el tema que nos traes hoy, porque además lo vamos a ver desde 2 improntas distintas. Cuando hablamos Exacto. de la persona que es víctima del abuso y de la persona, del acompañante, en este caso sería el terapeuta, por decirlo de alguna manera, que lo ayuda en este proceso. ¿Nos quieres contar un poco cómo es desde el punto de vista de la víctima del abuso, digamos, qué es lo que Sí, ocurre para que permanezca en este vínculo? ¿Cómo se da en principio el vínculo y qué hace que permanezca en él? mira, el abuso emocional son todas aquellas como conductas eh, que son completamente invisibles para el punto de vista de la víctima. Esto parte como forma muy gradual desde el punto de vista del abusador y pueden ser desde descalificaciones, humillaciones, una mirada así como cortopunzante, miradas que matan, que van controlando, conversaciones que nunca llegan a buen puerto, como que te castigan a través del silencio, y todo esto va lentamente como mermando un poquito la autoestima de la víctima, y lo cual va generando una disonancia cognitiva al interior de ella, y por eso es la disonancia, yo te diría, que es lo que forma este vínculo traumático, porque todo esto se da en un ciclo, donde hay como te doy, te quito, momentos como de mucho amor de parte de la víctima o pequeñas demostraciones de afecto, y después vienen todas estas seguidillas de conductas que tienden más bien como a ignorar a la víctima y que la van haciendo cada vez sentirse como chiquitita, 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 chiquitita. Y en este círculo, la víctima siempre trata de como de volver a confiar y trata de volver como a la primera etapa de buscar este afecto, empieza a ceder y cree que la víctima va a cambiar. Y siempre se amparan esta como esperanza tóxica, completamente idealista de que la persona que tiene enfrente no es la misma, en el fondo, a la cual conoció, y siente que ella tiene que empezar a hacer cosas para volver a conquistar a esta víctima. Y esto es súper triste, esto es como que tú tuvieras un chicle cuando uno se lo saca así como en la boca y hace una bolita y vas tirando el chicle, vas tirando, porque la víctima empieza a hacer cosas como para empezar a grabar, para empezar a buscar o sentirse querida, y de repente este chicle se corta. Entonces, cuando se corta es cuando ya la víctima está con muy baja autoestima, está generalmente en un ciclo donde ya empieza mucha sintomatología y está muy confundida. ¿Ah? Además, generalmente los abusadores empiezan a aislar a la víctima del círculo de la familia, de las amistades. La víctima no sabe lo que está pasando, muy pocas veces incluso se da cuenta de que está metida en un ciclo de abuso. Generalmente llegan a la consulta porque se han metido en las redes sociales, algo les llamó la atención de un trastorno de personalidad narcisista y ingresan con mucha vergüenza y además con mucho sentimiento de culpa. ¿Ah? Y es ahí cuando llega, claro, porque dentro de uno de los mecanismos que ocupa el abusador es culpabilizar a la víctima de todo. Me explico.
la víctima puede haber una discusión y la víctima, el tipo en el fondo la deja de mirar, la ignora, pasa el día sin hablar y la víctima dice, oye, ¿qué te pasa? No creo que fue para tanto. Y la otra persona no le habla, no le habla, no le habla, no le habla, hasta que empiezan las típicas frases que eres una exagerada, que eres loca, y la víctima se empieza como a cuestionar todo esto, y se va formando como este vínculo traumático, ¿ah? Donde la víctima no sabe qué es verdad, qué es cierto, y empieza a dudar de ella misma. Fíjate Y empieza... No, continúa. No, y en este lugar de ella misma es donde empieza a estirar como este chicle, que empieza a estirar sus propios límites también, ¿me entiendes? Además que tú me podrías decir, bueno, ¿y por qué no detecta todo esto? ¿Por qué no vio las primeras banderas rojas? ¿Por qué no...? Porque generalmente las víctimas también vienen de familia, si uno o ambos padres también presentan muchos rasgos muy similares al abusador. Entonces, es como que tú estuvieras acá en Chile y tú de repente me traes una fruta que se llama jajuja y yo te digo no la conozco, ¿me entiendes o no? Entonces, generalmente se vuelve a repetir estos patrones, así como en familia, y de ahí donde uno dice que el trauma, en el fondo, mientras alguien no se dé cuenta, el trauma es transgeneracional, se va transmitiendo de generación en generación, y lo que se va transmitiendo en el fondo son como patrones de conducta. Claro, te entiendo. Fíjate que dijiste algo, y es que la persona que ejerce el abuso le hace creer al otro que es su culpa y entonces este hace cosas para tratar de agradar y terminan como en una ruedita de hámster. Exacto. Sin Exacto. llegar a ningún lado. Exacto, o sea, mira, esto es tan dramático. La semana pasada una paciente llegó, me consulta, bueno, y me cuenta una historia de que iban manejando, empieza una discusión con su pareja, en el auto atrás iban dos niñitas, y bueno, ya, a raíz de esta discusión, él se enoja, él una persona como bastante más agresiva, ella iba manejando, iba con anteojos, y el tipo, en el fondo, la agrede de tal manera, pero sin combo, sin nada, sino que le saca los anteojos en esta furia como narcisista de que esta niña le estaba empezando a poner algunos límites porque él era alcohólico y le había dicho en el auto por qué tomaste, la niña no le tienen que ver y todo. Y el tipo le saca los anteojos, esta niña empieza a perder el control del auto y le empieza como a molestar. No, oye, si no es para tanto, no es para tanto. Oye, es así como funciona. Y bueno, y llegan a la casa, porque ellos vivían con la mamá, llegan a la casa de la mamá, y la mamá que también era víctima de abuso ilícito, pero mijita, si no fue para tanto, no pasó nada, ¿me entiendes? Y ahí la víctima, en el fondo, como que también duda, porque generalmente cuando recurre a su núcleo cercano, generalmente o hubo alguien, o la mamá también fue víctima de abuso, o con padres también con rasgos muy narcisistas que dicen, oye, pero la empiezan a invalidar, no es para tanto, no le estarás poniendo color, ¿me entiendes? Nadie la coge, ¿me entiendes? Y entonces no tiene manera tampoco de reconocer que no, o sea, de dejar de normalizar esta situación. Exacto, son conductas como muy normalizadas, y cuando trata de buscar este apoyo, generalmente recibe como comentario, tú lo escogiste, fue tu decisión, no lo dejes, tienes 4 niños, pues 3 niños, 2 niños, 5, 6, 7. Generalmente la víctima muchas veces no está trabajando, en el caso de esta niña sí estaba trabajando, entonces le dicen, oye, pero ¿cómo lo vas a hacer con el tema económico? Entonces la víctima empieza como, ve que como que no tiene un sostén o un colchón a dónde llegar y a dónde buscar refugio, ¿me entiendes? Entonces vuelve a ser revictimizada cuando empieza a hablar, ¿me entiendes? Hacia afuera. Además, que estos abusadores, todo este maltrato que es invisible, que es como gota a gota, ocurre al interior de la casa, o sea, ocurre a puertas cerradas. Entonces, él ha mostrado una imagen hacia afuera, hacia los padres de la víctima, hacia los familiares, hacia la red de amistades que ellos puedan tener,
como súper encantador, como súper líder, ¿me entiendes o no? Entonces, como cuando la víctima cuenta esto, como que no le creen. Mira, Eh, fíjate qué interesante, porque claro, es como muy difícil salir de allí cuando te encuentras con todos estos factores. Entonces, yo te pregunto, normalmente, ya veamos un poco desde el punto de vista del terapeuta que hace el acompañamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que encuentra cómo es esa persona que se encuentra para una primera vez tratar de empezar a salir de allí o ver que algo no anda tan bien? Mira, yo te diría que lo primero, y ahí entra el tema que nos trae en cuestión, que es el tema de la compasión, ¿ah? Lo primero es escuchar a la víctima que muchas veces no ha sido escuchada, ¿ah? Ha tratado de pedir ayuda y más bien recibe críticas, ¿me entiendes? Algo tuviste que hacer tú. Lo primero es una escucha activa. Yo te diría que lo primero cuando uno llega es decir, ¿sabes qué? Te entiendo y entiendo tu dolor. La víctima está sufriendo, no le está poniendo color. Lo que ella vive es algo real. ¿Ah? Es extremadamente doloroso porque se le cae el mundo, se le cae probablemente la construcción de familia, se le caen todos los estereotipos y nadie está preparado cuando uno parte una relación, porque esto se forma como una estafa emocional, porque uno nunca está preparado para que la persona con la cual tú proyectaste formar una familia sea una persona que constantemente te esté agrediendo. ¿Ah? Eh, y eso es muy duro. Entonces yo te diría que lo primero que hay que hacer es validar un poco los sentimientos que estamos que si hay alguien que nos está consultando, realmente está sufriendo y se siente confundido, se siente herido, y eso es real, es completamente real. Y es ahí donde empieza, hay que tener un poquito como de compasión. Y esto es lo mismo que yo también extendería esto, no solamente al terapeuta, si hay alguien de acá que nos está viendo, que hay alguien que esté sufriendo de abuso emocional, no cuestionar, simplemente validar en primer término lo que ella está sintiendo, una escucha, ofrecer, yo te diría como segundo punto, ofrecer un apoyo emocional, o sea, estoy para aquí, en cualquier minuto me puedes llamar, te voy a apoyar en tu proceso. Esto no implica que la gente que esté alrededor de la víctima tenga que hacer cosas por la víctima, sino que el simplemente estar es muy tranquilizador para la víctima. La víctima generalmente se encuentra en una situación que nadie está para ella, ¿ah? Donde ella siempre ha tenido que estar para otros. ¿Se logra entender eso, no? Sí, totalmente. Fíjate que me parece súper interesante esto porque tú lo que vas a conseguir además es una persona que se ha socavado su autoestima, digamos, que está como en cierta vulnerabilidad, Y ¿sí? exactamente, y que no sabe lo que le está pasando, ¿ah? Porque ellos consultan porque algo pasa, pero no tienen claridad de que esto constituye un abuso emocional. Eso yo te diría que es como lo primero. ¿Ah? Entonces, uno acoge y ahí uno tiene que empezar, entre comillas, a psicoeducar. O sea, alivia mucho a la víctima que esto tiene nombre, que esto forma parte de un ciclo donde ella se ha visto, está sometida. Y eso, créeme, que ya te diría que yo, en la primera entrevista, alivia, yo te diría, durante los primeros 2, 3 meses, en un 40% los niveles de ansiedad los cuales llega a la víctima a consultar. ¿Mm? Eh, Ahora, tú me dices, ¿cómo debería ser el proceso en el tiempo? Lo primero es estabilizar. Yo te diría estabilizar con esta escucha activa, validando los sentimientos de la víctima. En muchos
casos es importante que recurra, inclusive en casos que están muy desreguladas emocionalmente, en un límite muy fino, una interconsulta psiquiátrica para ayudar con los síntomas de ansiedad, porque además tú tienes que pensar que acá generalmente las mujeres que están casadas tienen que empezar a tomar, tienen que denunciar, entonces es un trabajo con un equipo. Yo nunca, pocas veces trabajo sola con la víctima, generalmente trabajo con abogados, trabajo con psiquiatras, con psicólogos infantiles, para ir protegiendo y dando estabilidad a este entorno familiar. Claro, fíjate, para que la víctima no... ¿Mm? es todo un equipo y también me imagino Sí. el demostrarle a la víctima que es posible salir de allí. Obviamente, claramente que es posible. O sea, Me imagino que será muy difícil de quizá entender por todas estas cosas que mencionaste antes, de la familia, los hijos, el soporte que te el soporte, da otra claro, persona. exacto. Entonces la víctima siente que hay un equipo que en el fondo en este minuto dado que ella está súper confundida, que está súper invadida, ella necesita un soporte que la esté como pensando como por ella, para que no vuelva a ser revictimizada, ¿me entiendes? Entonces, yo te diría que esa es como mi mirada de recursos humanos, que la traigo como de 20 años, pero claro, porque ella ella a mí me cuenta una vez el relato, después va donde la abogada, cuenta otro relato, y nosotros con un equipo que funcionó, el relato llega hasta ahí. No se cuenta nada más para empezar efectivamente el trabajo terapéutico, y todas las cosas que haya que ver, si esto constituye abuso, no abuso, bla, 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 yo lo trabajo directamente un poco con la abogada. ¿Ah? Claro. Para no estar revictimizando a la víctima. Y son procesos relativamente largos, porque en el fondo una víctima que ha caído en manos de un abusador es la punta del iceberg. Generalmente vienen también de familias que a lo menos uno o ambos padres también cumplen como yo te decía, las mismas características del abusador. Y yo te diría que esa es la dinámica como más difícil en el proceso terapéutico, es en el fondo como que hay un trauma, esto es como una herida, y la herida en el fondo se te forma como una cicatriz. Entonces, cada vez que te tocan, esa herida duele, pero también la cicatriz te hace ser más dura. Entonces, la víctima, en su modo como de defensa, tiende como a tener como reacciones bastante desreguladas, y generalmente vuelve a ser revictimizada en su familia, ¿me entiendes? Claro, porque no solamente es, en este caso, digamos que es la pareja, es también tu familia, y si todos hablan el mismo lenguaje, vamos a decirlo de esta manera, también para ella asumir que es una víctima y que es algo que ha ocurrido siempre, pero que no lo percibe, debe ser también muy abrumador. Yo te diría que de esa parte es como lo más duro, pero la verdad que yo trato de centrar la mirada como más bien en la niña interna, porque el trauma, en el fondo, a diferencia probablemente de un golpe físico y que necesita mucha cirugía y todo, el trauma también puede ser curado, ¿me entiendes? Entonces hay que sacar esta cicatriz que yo te decía, que cuando uno tiene la cicatriz es como la parte más dura, uno la saca para empezar a hacer las conexiones y que quede el menos daño posible. Y ahí donde uno vuelve a como los traumas como de la infancia, las heridas de abandono, de rechazo. Mira, esto es como que pasa un huracán 5 y hay que cuestionarse entera. O sea, cuando pasa un huracán, la casa se te cae entera, que es como la estructura de uno, y uno dice hay que empezar a construir todo, se te caen los conceptos de amor, de amistad, de familia, de hijo, se te cae todo. Claro. Es todo. Y todo eso es
en el fondo como el trabajo terapéutico. En el fondo, el trauma tiene que ver con, ¿cómo se lo podría definir? Mira, el trauma son como los eventos, ¿ah? Y es aprender a resignificar aquellos eventos que fueron extremadamente dolorosos. ¿Ah? Muchísimas gracias, María, por habernos traído este tema tan interesante. Hay muchos comentarios por el chat. Yo quiero ir con alguna de las preguntitas. Nos dicen lo siguiente, no tenemos el nombre de la persona, pero dice, vivo todo esto, pero no sé si realmente estoy con un narcisista. ¿Cómo lo detecto? A ver, yo estoy siguiendo la línea que más allá de las etiquetas, si es narcisista o no es narcisista, o si tiene ribetes de psicopatía, lo importante es que si tú puedes dar tu opinión, si te sientes validada, si te sientes que tu autoestima, todas las características en el fondo que tiene una víctima de abuso emocional, es independientemente si la persona de al frente qué diagnóstico tiene. Si tú no puedes ser tú y no te respetan y tú sientes que cada vez tienes que ir estirando este chicle para que alguien te quiera, yo te diría que ahí no es. Más allá de la etiqueta. Muchísimas gracias por responder esta preguntita. Sí. También sí. uy, se me fue. Vamos a ver si la encuentro. Veamos, porque esta otra persona nos estaba preguntando sobre, acá está, María se llama también justamente, y pregunta, perdón, Gloria se llama, y dice, ¿cómo ayudar a los niños que también son víctimas? ¿Víctimas de un padre narcisista? Sí, creo que eso es lo que quiere decir. ¿Cómo ayudar a los niños que también son víctimas? Mira, yo creo que lo más importante, son niños chicos que están en plena formación. Yo no sugiero decir, mira, tu padre tiene un trastorno de personalidad narcisista o tu padre es un psicópata. Uno puede dar como calificativos, mira, sabes que tu padre es un poquito manipulador, tu padre es aquí, allá, se enoja con mucha facilidad y todo. Y lo más importante es poner a resguardo a ese niño y si la madre está completamente bien con proceso terapéutico y todo, ser ella el hogar seguro. Los narcisistas son muy manipuladores, tienden mucho a cambiar las informaciones y tienden mucho a utilizar a los niños para en el fondo hacerle daño a la ex señora. Entonces, yo te diría que el rol más importante es brindarle mucho afecto, mucha seguridad, y si la persona, la madre, no puede, ocupar terapia. Llevar a ese niño, porque además no solamente es acarrear a un padre narcisista, un padre psicópata, que créeme que eso es como bastante duro, sino que además ese niño está viviendo un duelo en la separación de los padres. Claro. Entonces, poner a resguardo al niño si es que uno o la madre está muy como descompensada en ese minuto. Pero yo te diría que jamás a un niño decirle de 9, 10, inclusive antes de los 18 años que tiene un padre narcisista, un padre psicópata. Eso jamás, porque en el fondo ya es un trauma de por sí. Solamente saber que tu padre es psicópata es muy doloroso. Claro, muchas gracias. Uno le puede entregar herramientas, uno le puede, y la madre debiese ir entregándole herramientas, pero con un padre psicópata y con un padre narcisista perverso, en muchos casos hay órdenes de alejamiento. Muchas gracias, María, por responder. También tenemos una pregunta de Raquel que dice, ¿se puede reconstruir una relación con un abusador? Jamás. No, súper categórico. Antes de pensar que todos los narcisistas son terribles, son demonios, yo quiero decir que el narcisismo se da en un espectro, pero con un abusador
es imposible, porque una de las características que tiene el abusador es que jamás va a reconocer que está mal. Y cuando alguien no quiere reconocer que está mal, no hay ninguna posibilidad de cambio. Y con esa frase es imposible sostener una relación sana a largo plazo. Son personas que nunca asisten a terapia y si van a terapia, tiene ribetes muy manipulativos para entrenarse en más técnicas de manipulación, para seguir sosteniendo la familia, o cuando tienen algún problema en etapas más pasados los 50, 60 años, porque se sienten solos, porque sienten este vacío existencial, y en el fondo van por eso. ¿Ah? Y se ha visto que terapéuticamente prácticamente lo único que puede hacer es estabilizar. Pero generalmente van 1 o 2 veces a terapia y a la tercera, cuarta o quinta sesión dejan la terapia. Claro, Nadie cambia si no quiere cambiar. Claro, es que mira, el cambio tú primero tienes que reconocer que tú estás mal o que a lo menos estás generando un conflicto al interior de la familia. Y si no se reconoce eso, no hay ninguna posibilidad de cambio. O sea, que habría que, es casi esperar que la otra persona pueda reconocer también. Exactamente, claro, tiene que reconocer y tiene que tener una motivación del cambio. Ellos jamás van a reconocer que están mal, jamás se ponen en el lugar de los zapatos del otro. Entonces, si tú le dices a alguien, oye, ¿sabes qué nos estás haciendo? Él te va a dar vuelta la tortilla y finalmente te vas a sentir tú la culpable. Claro. Te hago una pregunta. Tomando en cuenta esto que acabas de decir, que la otra persona tiene que reconocer, ¿alguna vez has estado en un caso en donde esto ocurra? Que reconozca. Sí. Sí, yo atiendo a psicópatas y a narcisistas también. Sí, específicamente tuve una gerenta de venta donde ella se sabía que era narcisista, llegó diagnosticada, pero ella ocupaba toda la manipulación muy desmedida hacia el equipo de venta, hasta que ella logró entender que la manipulación la podíamos transformar en algo positivo, porque ellos buscan mucho reconocimiento. Entonces, ahí hubo un cambio en ella. Yo no le cambié el trastorno para nada, pero le cambié la estrategia. Y si ella era súper buena persona, que si ella se enfocaba en enseñarle a la gente, las metas las iba a lograr igual, iba a lograr el mismo reconocimiento. Y de hecho, eso fue un trabajo prácticamente de 1 año y medio, salí escogida la mejor gerente de recursos humanos. Con ella sí se pudo revertir, pero no cambié cómo funciona. Claro, cambié una manipulación negativa. Claro, una manipulación negativa hacia una manipulación positiva. Oye, y con tarea, mira, si tú haces esto, mira, vas a tener este otro resultado, y tú crees, porque su fin era el reconocimiento y ganar más bonos y más metas. ¿Ah? Entonces, era como... Tenemos otra preguntita por acá de Tamara. ¿Cómo? No, dale. Tenemos una pregunta de Tamara que dice lo siguiente: ¿cuándo terminas de sanar y superar al narcisista? Qué buena pregunta, porque mucho se habla ahí que a partir desde el contacto cero, cuando uno deja a la persona narcisista, pero el narcisista te deja, es cuando ya sigue al interior de tu cabeza. El contacto cero, cuando uno se aleja del narcisista, es una pauta de autocuidado, no es una pauta terapéutica, es resguardar a la víctima que no siga siendo maltratada. Cuando uno deja es cuando esa persona no toma tu atención, cuando las cosas que estás dando en tu cabeza cada vez te va doliendo menos, lo que él te hizo, por lo que pasaste, con ese dolor, y cada vez le vas dando una interpretación cada vez como distinta. Pero cuando deja de doler, el dolor siempre va a estar, pero cada vez va a doler menos.
Pero ese dolor no te condiciona tu actuar en el aquí y ahora. Bárbaro. Muchísimas gracias, María, por responder a esta pregunta. Ha estado súper interesante. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero considero que este tema da para hacer otra entrevista y poder continuar con todas esas preguntitas que han llegado. Qué importante que lo hablemos. Que lo hablemos y darle visibilidad a esto. Y como un último mensaje, que haya alguien que sepa, o de las que nos están viendo ahí, que es víctima de abuso, que no tema consultar, ¿no? Que no consulte y que lo haga por ella y por sus hijos, y esto ocurre a nivel familiar y todo, y si alguien sabe que alguien está pasando por un proceso tremendamente doloroso, con un estrés postraumático y con todo, simplemente a veces esa víctima necesita una llamada, estoy cuando me necesite, y no juzgar y no criticar el hecho desde afuera de por qué no se puede desvincular de un abusador. Porque efectivamente cuesta muchísimo. Bárbaro. María, muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta información es súper importante. Esta información es súper importante. Les recuerdo a toda la comunidad de Mindalia que este video va a quedar en diferido en el canal de YouTube Mindalia Televisión Plus y que lo pueden compartir las veces que quieran con las personas, además que necesiten escuchar esta información. Un abrazo enorme, María Alejandra. Un abrazo a todos. Buenas noches, buenas noches a todos. Y gracias por la invitación. Chao, chao. Chao, chao. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.